Buenos días. Saludos. En nombre del equipo de salud del Instituto de Neurología y Neurociencias Aplicadas, le damos la cordial bienvenida a nuestra cita semanal con temas relacionados a cuarentena. El día de hoy vamos a desarrollar el tema de salud bucal, específicamente el impacto en la salud bucal en la cuarentena por COVID-19. Hay que destacar la preocupación ante la afección bucodental, la incertidumbre ante los costos y el manejo de la bioseguridad, tanto por el profesional de la odontología como el paciente. Teniendo en cuenta que la odontología está dentro de las profesiones de salud con más riesgo por el contacto directo a las vías de transmisión y replicación del COVID y otros microorganismos. La salud bucal y dental repercute significativamente en la sana y adecuada calidad de vida, afectando otros órganos o sistemas. Con el confinamiento de la cuarentena se pueden desarrollar trastornos como estrés, ansiedad, depresión, temas ya desarrollados con anterioridad, que pueden afectar significativamente la salud bucal. La educación en la identificación de los factores de riesgo y hábitos saludables logrará un compromiso con la salud. Por lo que es importante identificar estos trastornos y seguir las recomendaciones dadas por el especialista para así mantener una adecuada salud bucal y por consecuencia una vida saludable, siempre con la orientación de un equipo multidisciplinario dispuesto a dar una adecuada atención en la consulta presencial o como consecuencia de la situación actual a través de la consulta online. El día de hoy nuestro expositor, el doctor Alfredo Díaz, miembro del equipo multidisciplinario del INAP, odontólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela, docente de pre y posgrado de odontología de la Universidad Central, maestría de Universidad de Michigan, Estados Unidos, con múltiples actividades de investigación en Estados Unidos. Se desempeña actualmente como odontólogo, protesista, restaurador y especialista en articulación temporomaxilar. Hoy nos va a hablar sobre el impacto en la salud bucal en tiempos de cuarentena por COVID-19. Bienvenidos todos los participantes a esta actividad. Les recordamos que durante el tiempo de la presentación deben mantener sus micrófonos y imagen cerrados para la más adecuada transmisión. Así que bueno, bienvenidos y comenzamos con la presentación. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y muy orgulloso de poder pertenecer al equipo disciplinario del Instituto de Neurología y Neurociencias Aplicadas INAP y por esta oportunidad que tenemos de compartir esta información valiosa con nuestros queridos pacientes y con todos los colegas que a bien tengan unirse también a esta presentación. Para empezar, podemos decir que la relación entre cuarentena y salud bucal posiblemente es mucho más amplia de lo que todos pensamos. En tiempos de pandemia por COVID-19, que ya va cerca de los 4 meses, vemos que esto significa que hay una cuarentena y un aislamiento de la persona. Cuando este aislamiento va acompañado de una afección o padecimiento bucodental, esto va a dar una gran incertidumbre y preocupación, tanto desde el punto de vista de los pacientes como desde el punto de vista de los odontólogos. Desde el punto de vista de los pacientes, porque la gran mayoría de las clínicas solo están abocadas a la atención de emergencias y existe un protocolo bastante estricto para la definición de emergencias, las cuales van desde casos como este de fracturas importantes que comprometen gran parte del tejido dentario o el órgano dentinopulpar, también abscesos grandes, dolorosos, pulpitis, tipo abscesos que se generalizan o que pueden pasar a otras partes del cuerpo, tipo celulitis, hemorragias, extracciones que sean muy importantes realizar en el momento, etc. Esa es una de las preocupaciones de los pacientes que solo atienden emergencia. Y por otro lado, los costos, ya que son los costos de traslado más los honorarios, y a eso se suma la preocupación por la baja producción, que significa pues no trabajar regularmente durante el tiempo de cuarentena. Y desde el punto de vista de los odontólogos, la preocupación viene por el riesgo a contaminación cruzada, que es aquella que ocurre bien del paciente hacia el profesional o del profesional al paciente, y eso viene dado porque en la profesión de odontología la atención es muy cercana, es muy cuerpo a cuerpo, y el odontólogo está expuesto
de alguna manera a la respiración del paciente y el paciente expuesto al que el odontólogo le respire cerca. Eso hace que se hayan tenido que instaurar en estos tiempos de pandemia una serie de protocolos de bioseguridad muy estrictos, de los cuales hablaremos un poco más, y eso implica también la adopción de medidas especiales y de costos especiales. Ahora bien, la relación que puede haber entre el ejercicio de la odontología y la pandemia de COVID-19 es bastante compleja también, porque vemos que la odontología está en una de las profesiones de más alto riesgo de diseminación de la infección por contaminación cruzada, es decir, que tanto los profesionales de la odontología como los pacientes pueden estar más expuestos al contagio del agente causal, que es, o el contagio de contraer la enfermedad por transmisión del agente causal, que es el coronavirus, como ya es el manejo público. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, porque el coronavirus se aloja primariamente en las vías respiratorias altas, como la boca, la nariz, las fosas nasales, la cavidad nasal, la garganta, la faringe, la laringe, etc. Y la otra situación es que el coronavirus se esparce por las exhalaciones de esas vías respiratorias altas, principalmente las exhalaciones más violentas, tipo estornudos o tos, cuando el paciente tose o estornuda, pero hay alguna capacidad también de que se esparza y que tenga algún potencial contaminante la respiración normal de un paciente que esté contaminado. A esto se añade que el virus se replica o se reproduce no solo en el tracto respiratorio inferior como se pensaba, sino que hoy en día tenemos ya información científica comprobada de que se replica y se reproduce también en el tracto respiratorio superior. De ahí entonces el riesgo de que con la exhalación de lo que se pueda esparcir de gotas de saliva o de alguna secreción cuando se habla, cuando se tose o estornuda, entonces, bueno, pueda haber más riesgo de contagio. Ahora bien, ¿cuáles serían las posibles rutas de diseminación del coronavirus? Ya se sabe que hay una vía de contaminación directa por contacto cuerpo a cuerpo. Cuando un paciente que está contaminado, pues toca a otro paciente, o es decir, una persona contaminada toca a otra persona. Esto puede ser mucho más grave cuando el paciente toca la piel de su cara, nariz, ojos, boca, etc. También hay algún riesgo de contagio cuando la persona contaminada toca las superficies inertes, como la ropa del paciente o del otro interlocutor, de los objetos que están, y hay definiciones del tiempo de duración del virus, dependiendo de cuáles sean los fómites o superficies inertes que se tocaron. Entonces hay una vía de contacto directo, y esa vía de contacto directo es una posible ruta de diseminación. Por eso es que hay que tener distanciamiento personal. También, como expliqué anteriormente, hay una vía directa a través de las exhalaciones que vienen de las vías respiratorias altas, cuando se habla, cuando se gesticula, cuando se tose y estornuda. Esta vía directa de contaminación a través de esas exhalaciones es potencialmente más alta en los estornudos y en la tos, porque las partículas viajan a más distancia y se pueden depositar sobre más superficies inertes o fómites. También hay una posibilidad de transmisión por vía ocular, y ahí la necesidad de que tanto al momento de la consulta odontológica el paciente como el odontólogo estén protegidos con lentes o gafas de protección para evitar salpicaduras. Y por supuesto, la más importante desde el punto de vista del ámbito odontológico es la vía salival. Y esto se da porque la gran mayoría de los aparatos, una gran cantidad de aparatos que nosotros utilizamos de manera rutinaria como odontólogos en nuestros tratamientos, producen rocío para refrigeración. Y eso, cuando se mezcla con la saliva, producen gotas que se esparcen, que son las llamadas flush, que son gotas grandes o pequeñas, que pueden esparcirse y viajar, inclusive distancias de un metro o más, en el consultorio,
y caer sobre las superficies de la piel de paciente, asistente o las superficies inertes. Por eso es que cuando estamos trabajando necesitamos que haya una protección muy importante para evitar ese contacto de lo que esas pequeñas o grandes gotas puedan llegar a impactar sobre nuestra piel, sobre nuestro rostro. Ahora, en relación a la salud bucal y la pandemia COVID-19, cabría preguntarse, ¿es siempre importante la salud bucal oral dental para una vida sana? Desde el punto de vista de lo que es el contexto de una salud general en relación a la salud bucal, vemos que no existe salud general si no hay salud bucal. Y en relación a lo que sería la salud bucal con la salud dental, vemos que no existe salud bucal si no hay salud dental. Por lo tanto, sería clave cuidar la salud bucal durante todo el ciclo de la vida, en este caso la salud oral dental. Eso significa que es siempre a través del ciclo de vida, desde que el niño nace o inclusive desde que está en gestación y hasta que está ya en edad de senectud, digamos que está en los últimos años de su vida. Siempre es importante el cuidado de la salud bucal, aun cuando el paciente está impedido, aun cuando el paciente todavía no maneje las técnicas porque no las ha desarrollado en el caso de los niños. Siempre debe hacerse, practicar unos buenos hábitos de higiene y siempre debe tratar de fomentar, tener una buena higiene bucal, oral dental, aún en personas que estén impedidas y aún en los tiempos más difíciles como los tiempos de coronavirus. Por ejemplo, en esta pandemia que nos ha tocado vivir y que nos ha obligado a adoptar protocolos de bioseguridad muy estrictos, porque la vida sigue y no podemos descuidar la salud bucal de nuestros pacientes. ¿Por qué es tan importante? Porque bueno, más allá de lo que son las consecuencias locales de una mala salud bucal, oral, dental, vemos que se pueden producir lesiones como caries o enfermedad periodontal, que es decir, cuando hay destrucción de los tejidos de soporte del diente, que pueden llevar ambas a pérdida de dientes, mal aliento y otras condiciones locales no deseables. Pero hoy en día hay una serie de líneas de investigación que demuestran que cuando no existe una buena salud bucal, oral, dental, pues entonces se abre la puerta y se aumentan los factores de riesgo para que se instalen enfermedades pulmonares, diabetes, cáncer bucal, accidentes cerebrovasculares y enfermedades cardíacas. Entonces, por eso es importante siempre, a través de todo el ciclo de la vida, mantener una buena salud bucal. ¿Qué podemos hacer para tratar de mantener esa buena salud bucal? Bueno, tenemos que estar educados para que estemos informados de cómo podemos mantener nuestra salud bucal y fomentar en toda nuestra familia que todos tengamos una buena salud bucal. Eso implica el conocimiento de los factores de riesgo que producen las enfermedades bucodentales, particularmente el conocimiento de lo que es la biopelícula, que es esa película invisible que se adhiere a las superficies de los tejidos duros y a los tejidos blandos de mucosas internas de la cavidad bucal, como labios, carrillos, lengua, etc., y que es la causante, cuando no es removida a diario, de la gran mayoría de las enfermedades que afectan la salud bucal. Entonces, tendríamos que estar muy pendientes durante tiempos de pandemia en que no ocurran modificaciones de conducta y que estemos vigilantes de que no hayan cambios hacia factores negativos que influyan en el deterioro de la salud bucal, sino por el contrario, que si introducimos algunos cambios por ruptura de la rutina, estos sean en favor o vayan en fomento de la salud bucal. Eso va a llevar a la práctica de hábitos de vida saludables de modo cotidiano por todos los miembros de la familia. Lleva entonces a que cada miembro de la familia adquiera un compromiso personal diario consigo mismo y lo lleve a convertirse en guardián permanente de su propia salud, en este caso, de su salud bucal. Pero, ¿qué pasa? Que en tiempos de coronavirus o en tiempos de pandemia, en tiempos de cuarentena, estamos muy preocupados, tenemos una rutina alterada y tenemos un mundo emocional, psicológico,
completamente diferente por el aislamiento, por la ruptura de la rutina, por la falta de productividad, porque no asistimos regularmente a nuestros trabajos, etc. Entonces, la cuarentena, producto de la pandemia, puede llevar a que vivamos días de miedo y angustia y que ese sea parte de nuestro entorno. Y ese miedo y esa angustia conducen a que hayan factores que puedan influir negativamente en la salud bucal. Esos factores serían el estrés, la ansiedad y la depresión. Cada uno de ellos vamos a ver cómo pudiera afectar la salud bucal. El estrés es una reacción fisiológica provocada por alguna situación difícil, en este caso, la cuarentena y la pandemia. Esa reacción física, emocional, a la que el organismo responde con diferentes reacciones de defensa. El cuerpo produce un nivel más elevado de hormonas propias del estrés y se producen variaciones tanto de presión arterial como de tensión muscular. Esas variaciones se expresan en el cuerpo con dolores de cabeza, contracturas musculares, cansancio, trastornos del sueño, ansiedad o depresión, hipertensión arterial, caída del cabello, etc. Y también pueden alterar la salud bucal, ya que se modifica el equilibrio que mantiene la boca. Es decir, en nuestra si nosotros somos eficientes en nuestros hábitos de limpieza y mantenemos, digamos, que a raya las enfermedades bucales, en periodos de angustia o de estrés, podemos entonces quebrar ese equilibrio, romper con esos hábitos saludables y abrir la puerta a las enfermedades bucodentales. Diversos estudios demuestran la relación entre el estrés y la salud bucal, y la razón es que en situaciones difíciles de estrés las personas tienden a decir de los hábitos saludables para sustituir los diversos estudios por hábitos perjudiciales. Y la razón es que en situaciones difíciles tenemos acá. Aquí vemos una persona que está comiendo compulsivamente dulces o alimentos con alto contenido de glucosa, de azúcar o de sacarosa o de harinas. Y eso abre la puerta a que hayan enfermedades dentarias como la caries dental y la destrucción de los tejidos duros del diente. También vemos que aquí se produce un incremento de los hábitos tabáquicos y entonces el paciente empieza a fumar de manera más incontrolada y eso puede afectar la salud periodontal y puede influir en los tejidos de soporte del diente. También el comer compulsivamente ligado a un hábito que no sea bueno de limpieza de los dientes y los órganos circunvecinos lleva al acúmulo de alimentos y a que ese acúmulo de alimentos ocasione enfermedades, bien sea por inflamación de la encía y pérdida de soporte de los tejidos del diente o por caries dental. Otras reacciones ligadas al estrés se refieren, por ejemplo, a esto que tenemos acá, que es una úlcera traumática y está ligada a que el paciente muerde por estrés los tejidos blandos, tales como labios, carrillos, lengua, etc. Y otros ligados a hábitos como, por ejemplo, la ingesta de alcohol, que puede aumentar también, inclusive de manera compulsiva, por el estrés que produce la cuarentena, y que lleva a extremos como este, en donde el paciente puede intentar destapar las botellas con los dientes, causando deterioro a su salud bucal. Vemos entonces que los cambios en el sistema de defensa pueden producir alteraciones en la mucosa bucal que se manifiestan con la aparición de úlceras traumáticas o también otro tipo de lesiones como aftas, vesículas y herpes. Esto que tenemos acá es una lesión, una úlcera traumática, pero no es producida por un hábito voluntario, sino por una alteración del patrón generador de los movimientos masticatorios por el estrés. Y esa alteración produce saltos espasmódicos en la mandíbula que hacen que el paciente se muerda accidentalmente los tejidos blandos de labios, mejillas o lengua, y entonces se producen a veces úlceras muy alarmantes. Esto que tenemos acá son lesiones tipo aftosas, que son bastante dolorosas y que están muy relacionadas al estrés cuando aparecen. Y las otras lesiones tipo vesiculares son frecuentes. Las más frecuentes de ellas son las lesiones de tipo herpético,
que tienen una evolución más o menos de una semana y que son altamente contagiosas. Se plantea entonces que la relación entre el estrés y la salud bucodental puede además ser biológica, es decir, no solamente por la pérdida de hábitos, sino biológica. Porque en teoría, cuando el cuerpo está bajo estrés, se segrega grandes cantidades de una hormona llamada cortisol, cuya acción periférica en las encías puede estimular la inflamación y por lo tanto promover enfermedad periodontal. Este caso que tenemos acá es el de un paciente que no necesariamente tiene una higiene bucal defectuosa, pero tiene inflamación de las encías y de los tejidos que rodean a los dientes. Eso hace que cuando el paciente esté practicando los hábitos de higiene regulares, pues entonces haya sangramiento y deje de practicar esos hábitos por temor cuando ocurre el sangramiento, y eso abre la puerta mucho más a que hayan enfermedades periodontales ya más avanzadas, degenerativas, con pérdida de hueso, exposición de las raíces, y entonces se pierde el soporte de los dientes, pudiendo entonces ser necesario extraerlo. Esto significa que el estrés va a tener dos vías de actuación. Como vimos anteriormente, una vía directa por la disminución o la modificación de hábitos de control voluntario que son necesarios para el mantenimiento de la salud bucal, y una vía indirecta que es por una alteración del sistema endocrino, porque se segregan unas hormonas específicas que producen efectos a distancia y que vienen reguladas por una alteración del sistema nervioso autónomo. Y eso produce una disminución de la respuesta inmune del huésped y puede influir en que el paciente, con esa respuesta inmune disminuida, modifique sus hábitos y entonces se le abra la puerta a la instalación de enfermedades bucales o bucodentales de mayor envergadura. Otra de las manifestaciones del estrés es el bruxismo. El bruxismo es el rechinamiento de los dientes. Vemos que la tensión muscular que produce el estrés hace que los dientes mandibulares choquen y rechinen contra los dientes maxilares, provocando desgaste de dientes y daños en los músculos masticatorios y la articulación temporomandibular o ATM. En esta fotografía que tenemos acá vemos un paciente bruxismano, rechinador, donde miren cómo se ha desgastado el tejido duro de los dientes. Aquí tenemos otro caso en donde se ha perdido también estructura dentaria y se ven los dientes bastante más cortos, y también con lesiones tipo copa, que son estas que tenemos acá, en donde muy probablemente el bruxismo o el rechinamiento, que puede ser excéntrico como en este caso, va acompañado de erosión química. Alguna gente que pueda estar bien en la boca, bien por vía de la ingesta, o sea, de origen externo, o de origen interno, como por ejemplo reflujo gástrico o vómitos. Esto influye también entonces en que los músculos masticatorios van a estar sensibles, inclusive pueden estar muy dolorosos a la palpación, y eso provoca falta de comodidad, falta de confort. El paciente se siente que apenas al abrir la boca la musculatura está cansada o le duele, y está muy sensible cuando se hace la palpación. Por supuesto, puede haber casos en donde ya el bruxismo sea tan fuerte que afecte la articulación temporomandibular o inclusive la integridad del órgano dentario, y puede darse el caso de pacientes con dientes que lo hemos visto en la consulta, no han sido tratados nunca y por el rechinamiento pues se rompen, se abren por la mitad como si fueran una patilla y hay que extraerlos. Otra consecuencia del estrés es la serostomía o la incomodidad que se produce por el llamado síndrome de la boca seca. Si el paciente siente que hay falta de saliva, que tiene la boca permanentemente seca. Este síndrome consiste en una sensación constante de sequedad bucal provocada por la producción insuficiente de saliva o hipocialia. Tanto el estrés por sí mismo como los medicamentos que se utilizan para la ansiedad o depresión tornan la saliva más escasa, y en esto vamos a hablar un poco más adelante. Esto y todo relacionado al estrés en la cavidad bucal
pueden producir mal aliento, producir mal aliento. Y una de las cosas en las que esto y todo lo relacionado es buscando la causa, y la causa es múltiple. Entonces tenemos que llegar al fondo de todo lo que pueda producirlo. Otra característica, muchas veces, otra de las consecuencias del estrés es el hábito de onicofagia, es decir, morderse las uñas, que es un hábito compulsivo asociado al estrés y también puede influir en la aparición de inflamación de mucosas y así dañar los dientes. Por supuesto, el daño puede producirse también en otras partes del cuerpo, sobre todo en los niños, y puede abrir la puerta. Otra característica compulsiva se puede enfrentar a afecciones de origen sistémico. Vemos que desde el punto de vista epidemiológico, las estadísticas son, si se quiere, alarmantes en relación a la onicofagia y el estrés. Muchos niños viven una gran presión por lo agitado de su día a día, o que puedan apuntar a afecciones de origen. Vemos que desde el punto de vista de clases no presenciales, deben cumplir con protocolos de actividades y de asignaciones y no tienen relación e interacción con los otros compañeros. El ritmo de vida alterado puede acabar provocando estrés en los más pequeños y dejar huellas en sus dientes, bocas y maxilares. De acuerdo a la Sociedad Española de Estudios de Ansiedad y Estrés, vemos que se ha producido un aumento importante, preocupante del estrés entre los niños. Vemos que hay un 8%, es decir, 8 de cada 100 niños padecen de estrés, y entre los adolescentes la cifra es del 20%, o sea, 20 adolescentes de cada 100 sufren ya de estrés. Entonces, otra de las condiciones que se pueden ver favorecidas durante el estrés es el aumento de los factores de riesgo para cáncer bucal. Porque como ya dije, con el estrés se fuma más y se toma más alcohol. El abuso de ambos es un factor de riesgo en la aparición de lesiones malignas. Es decir, tanto el tabaco como el alcohol, actuando de forma separada, aumentan el riesgo de la aparición de cáncer bucal. Es decir, lesiones como esta que tenemos acá, que son lesiones muy alarmantes, de base indurada, a veces ulceradas, no dolorosas, y que deben ser examinadas, inclusive biopsiadas, o si son removidas completamente, debe biopsiarse la lesión en pleno. Entonces, el tabaco y el alcohol, el abuso de ambos, abre la puerta a que se aumente la posibilidad de que el paciente desarrolle cáncer bucal, pero si ellos actúan en conjunto, hasta 15 veces mayor el porcentaje de riesgo de desarrollar cáncer bucal, sobre todo en pacientes que puedan tener virus de papiloma humano en su boca, que son la mayoría de los pacientes. Hoy en día se considera que más del 90% de los pacientes tienen VPH dentro de su boca. Entonces es bien importante no caer en el abuso de esos hábitos. Ok, en relación a la cuarentena y la ansiedad, vemos que la ansiedad es un síndrome constituido por un conjunto de manifestaciones subjetivas y objetivas caracterizado por un estado hipertrofiado de alerta asociado a signos y síntomas de excitación autonómica, o sea, del sistema nervioso autónomo. En otras palabras, la persona siempre está alerta, esperando que pueda ocurrir algo que lo amenace o que ponga en peligro su integridad. ¿Ok? Lo que sucede es que esas reacciones que se producen a la expectativa de un peligro y que normalmente acompañan la aparición o expectación de este peligro, que es objetivo, en el paciente ansioso o con ansiedad, se producen aún sin la presencia de que ese peligro esté presente de manera objetiva. Entonces el paciente siempre anda, digamos, ansioso, esperando que algo negativo vaya a ocurrir y no ocurre. Esto puede ser muy común en tiempos de coronavirus o en tiempos de pandemia, en donde la persona teme a salir, está ansiosa porque teme a ser contagiada por las otras personas. ¿Okay? Entonces se producen una serie de reacciones que están reguladas por el sistema nervioso autónomo, pero se alteran y tienen efecto en diferentes órganos, como en los ojos, en la boca, y hay poca salivación, y hay otra serie de reacciones que preparan para una respuesta ante un peligro que se sospecha que puede ser verdadero o no en este caso.
La ansiedad opcional es una parte normal de la vida de las personas, es decir, todos en algún momento hemos experimentado algún grado de ansiedad. Si la ansiedad es persistente, incontrolable y abrumadora, puede volverse incapacitante. Cuando interfiere con las actividades diarias o regulares del paciente, puede haberse instalado un trastorno de ansiedad. ¿Cuáles serían esos trastornos de ansiedad? Bueno, las fobias múltiples, como sería en este caso ir a la calle, acudir a la consulta. Una persona que es temerosa a la consulta odontológica puede en este caso desarrollar una fobia a no querer ir al odontólogo porque teme que pueda contaminarse o porque no quiere ser tratada. Un ataque de pánico que le puede dar al paciente en la consulta o porque tiene una fragilidad emocional cuando está en tiempos de cuarentena por los temores que anticipa que pueden ocurrir. Cuando hay ansiedad generalizada, entonces se puede acudir a este tipo de manifestaciones donde el paciente insistentemente muerde sus tejidos blandos y ocasiona lesiones, en lo que sería en este caso una autoagresión fuerte, y también trastornos de estrés postraumático, es decir, que un paciente que tenga una experiencia previa que haya sido, que lo haya marcado, que no haya sido gratificante, entonces se puede exacerbar en estos tiempos también y el paciente puede estar temeroso y estar ansioso ante lo que pueda ocurrirle a él o cuando asiste a la consulta odontológica. Bueno, el trastorno de ansiedad, como venía diciendo, puede ocurrir con anticipación, es decir, antes que el paciente llegue al consultorio, al salir de su casa o en el trayecto o en el consultorio. Por ejemplo, al ver una aguja o al anticipar los procedimientos como complicados o riesgosos. Los pacientes con trastornos de ansiedad pueden descuidar totalmente su salud bucal y corren un mayor riesgo de tener caries, lesiones pulpares, abscesos, enfermedad periodontal y bruxismo. Vemos aquí entonces cómo las lesiones de caries en un paciente con ansiedad pueden ser mucho más graves, mucho más avanzadas, con amplia destrucción de tejidos duros del diente, formación de abscesos residuales a nivel maxilar, que se puedan generalizar, que se puedan agudizar y que generalmente llevan a la pérdida de estos dientes que tienen esas lesiones tan grandes. También vemos que se puede incrementar el problema de lo que es la boca seca, inclusive llegar a casos más graves como el síndrome de la boca ardiente, del cual vamos a hablar un poco más adelante. Se pueden generalizar lesiones tipo aftas, como estas que tenemos acá, en donde hay múltiples lesiones aftosas en el borde de la lengua y en el dorso de la misma y que son muy dolorosas. Esto es lo que llaman una estomatitis aftosa o la aparición de lesiones premalignas tipo leucoplasia, que deben ser cuidadas y biopsiadas y tratadas hasta que la lesión desaparezca. Por supuesto que en estos pacientes, además de lo que ya hemos visto de enfermedad periodontal avanzada, también con pérdida de soporte de los dientes, puede el bruxismo o el rechinamiento ser mucho más grave y puede llegar a destruir una cantidad muy importante de los tejidos duros del diente, sobre todo si está combinado con factores químicos, porque entonces a lo que es la erosión química se añade la abrasión mecánica producto del rechinamiento. Y esto hace entonces que ya haya lo que llamamos un síndrome de disfunción temporomandibular, en donde están afectados todos las estructuras que intervienen en el funcionamiento del aparato estomatognático. Vemos así entonces cómo los músculos ya están no solamente sensibles, sino dolorosos, no solo la palpación, sino puede haber dolor espontáneo, puede haber también síntomas articulares por desplazamiento del menisco o porque el menisco esté colocado en una posición que trabe el movimiento de apertura de la mandíbula o porque bien se presione la zona posterior al menisco donde hay terminaciones nerviosas y cause dolor, y esto puede ocasionar también ya que los mismos dientes o parte de todo este complejo estén fuera de lugar, no haya una articulación
de los dientes de abajo con los dientes de arriba, es decir, que el paciente cierra la boca y los dientes de abajo no le calzan, no le ajustan contra los dientes antagonistas, entonces no hay una posición estable, descéntrica de la mordida del paciente. El paciente está completamente incómodo todo el día buscando tratar de colocar los dientes en una posición que le sea incómoda y estable y no lo consigue. Eso es lo que se llama un síndrome de disfunción temporomandibular ya instalado y avanzado. En el paciente con ansiedad, entonces hay algunas claves que nos permiten detectar si está pasando por este trastorno. Uno de ellos es el descuido de su apariencia física, es decir, un paciente que normalmente era más cuidadoso con su presencia, vemos que la descuida y cuando hacemos el examen vemos que hay un deterioro bastante tangible, o sea, muy evidente de su salud bucal por mala higiene y que esa mala higiene repercute en su aspecto a nivel bucal y, por supuesto, el distanciamiento o la anulación de visitas al odontólogo, bien por una fobia, bien por los ataques de pánico, por ese mundo psicológico y emocional alterado. A esto habría que agregar que la ansiedad es una afección psiquiátrica y que también puede afectar el sistema inmune de respuesta por la acción permanente de hormonas que están presentes, al igual que en el estrés. Pero algo bien importante es que como es una afección psiquiátrica, se trata a través de medicamentos y fármacos que muchas veces producen efectos secundarios. La mayoría de ellos están representados en una reducción del flujo salival y otros, algunos, causan un aumento de los vómitos. Esto a nivel de la cavidad bucal produce una incomodidad por el aumento de la resequedad bucal y lo que llamamos el síndrome de boca seca y por la presencia de un pH bucal más ácido, es decir, hay más acidez bucal, lo cual aumenta la vulnerabilidad de las enfermedades en los tejidos duros del diente. Por lo tanto, un paciente que esté sometido a periodos largos de ansiedad, sin darse cuenta, puede pasar el tiempo y durante esos estadios, al llegar a un punto, puede ver comprometidas severamente. Otra de las cosas que pueden ocurrir durante la cuarentena es la depresión. La depresión, como ya se ha visto en otras exposiciones que han hecho en esta línea de cuarentena en el Instituto de Neurología y Neurociencias Aplicadas, es un trastorno debilitante que se caracteriza por la pérdida de energía, anedonia o falta de sentir placer, trastornos cognitivos como falta de concentración, atención, pérdida de la memoria, disminución de la libido, el placer sexual o deseo sexual, sentimientos de tristeza y desesperanza prolongados, es decir, que no se le pasan al paciente. Es un trastorno frecuente que lo padecen alrededor de unas 300 millones de personas a nivel mundial, que interfiere con la vida cotidiana de las personas y que es la primera causa de discapacidad según la Organización Mundial de la Salud. Cuando una persona está batallando con la depresión, puede descuidar su salud bucal con facilidad. Es decir, es sumamente fácil que una persona deprimida descuide su salud bucal. Y esto puede influir a su vez negativamente en su salud mental general. Es decir, una persona que está deprimida, que descuida su salud bucal a estos extremos, muchas veces la única solución ya que se tiene es la extracción de las piezas remanentes y la rehabilitación a través de un par de dentaduras totales o completas, o tal vez la colocación de implantes, pero es la pérdida completa de sus dientes, lo cual lo hace sentir mal, lo hace sentir que ya perdió parte de su organismo, que ya el funcionamiento de su organismo no es el mismo, le crea sentimientos de desesperanza, de que ya no vale la pena vivir, vive recordando cosas del pasado que ya no tiene y enganchado en ese dolor de las pérdidas. Y a eso habría que agregar que el abanico de afecciones bucodentales que se presentaron en los casos de estrés y ansiedad, como la caries, la enfermedad periodontal, el bruxismo y la disfunción temporomandibular y el síndrome de boca seca, bueno, aparecen otras nuevas afecciones que influyen también en la alteración de sabores, como por ejemplo la aparición de lesiones por candidiasis, ¿okay? Que es producido por un hongo que infecta frecuentemente a estos pacientes que tienen
depresión y descuido en su salud bucal, y que ocasiona gran morbilidad, gran falta de comodidad, una sensación permanente de escozor. Es una sintomatología bien incómoda para estos pacientes. Esas grandes afecciones que se producen en la boca se relacionan muchas veces con la medicación antidepresiva, especialmente hiposcialia y la serostomía. Es importante que los odontólogos brinden educación bucal preventiva a estos pacientes con el fin de evitar daños devastadores. Es decir, cuando un odontólogo recibe un paciente que está recibiendo tratamiento por depresión, debe averiguar cuáles son los medicamentos, debe averiguar si hay poca cantidad de saliva y debe entonces tratarlo de la manera más adecuada en un equipo multidisciplinario. Debe insistirse a nivel local, en la boca, del uso de saliva artificial, de enjuagues bucales y otros medios para mantener la boca húmeda, hidratada, y en los tejidos duros, aplicaciones tópicas de fluoruro, etcétera, para proteger a los tejidos duros de que haya deterioro. Así entonces, los fármacos hiposalivantes van a producir un efecto sobre las glándulas salivales mayores y menores. Estas mayores que tenemos acá y las menores que tenemos en las mucosas de labios, mejillas y lengua, produciendo la hiposcialia, que viene siendo el signo objetivo, y es que vemos que no hay saliva suficiente en la boca, y la serostomía, que es el síntoma, que es la incomodidad que el paciente nos refiere. Quiero insistir acá en que la medicación no debe ser suspendida de manera arbitraria por el paciente, sino que independientemente de que hayan estas situaciones, pues debe revisarse la medicación en conjunto con el equipo que lo trata a nivel psiquiátrico, a nivel odontológico, a nivel sistémico. ¿Cuán importante sería entonces la saliva y por qué es tan importante entonces que ese tratamiento esté bien regulado, muy bien balanceado y equilibrado? Bueno, la saliva es muy importante en la hidratación de los tejidos, la protección de las cosas, en la lubricación para la fonación y pronunciación correcta de las palabras, y en la regulación de los microbios que entran en la boca o que están en la boca. Eso se produce por varios mecanismos. La agregación bacteriana, es decir, la saliva los conglomera, y cuando hay deglución, pues esas bacterias, esos microorganismos van al estómago y ahí son destruidos por los ácidos del estómago. También contribuye a lo que es la debridación y el lavado, o sea, el recambio celular de las mucosas y el paso a que hayan células nuevas. Hay actividad enzimática propia de la encía para el control de los microorganismos por las lisosimas y la tialina o amilasa salival, y se ha determinado también que hay inmunosecreción, pues se ha establecido que en la saliva hay presencia de inmunoglobulina A. También la saliva actúa en el transporte de iones, muy importante, calcio, fosfato y otros iones que ayudan a la remineralización de los tejidos duros del diente. Entonces, ellos van a tener la saliva va a tener un rol muy importante en el equilibrio del pH de la cavidad bucal, manteniéndolo en un pH neutro, evitando que se ataquen los tejidos dentarios, y va a neutralizar los ácidos. Va a tener entonces un equilibrio para que puedan no solamente estar neutralizados los ácidos, sino que ocurra esta remineralización. Así entonces es muy importante que el paciente mantenga un buen flujo salival desde que está en sus primeros días hasta todos los estadios de la edad adulta. Dentro de los fármacos que vemos que son capaces de producir hiposcialia, serostomía y síndrome de boca seca o ardiente, tenemos entonces los antidepresivos tricíclicos, como la imipramina y clomipramina. Los inhibidores de la recaptación de la serotonina, como la fluoxetina, y los neurolépticos, como el haloperidol y la tioridazina. Vemos que hay pacientes que están consumiendo grandes cantidades de medicamentos. Insisto en que el ajuste del tratamiento debe hacerse a través de todo el equipo de
profesionales que atienden de manera integral al paciente que en este caso sufre de depresión, principalmente el psiquiatra y el odontólogo, y también todos los otros profesionales que estén envueltos en el tratamiento, los neurólogos, los psicólogos, los neuropsicólogos, los nutricionistas, para que todos en un trabajo en equipo y a través de una muy buena comunicación, pues puedan brindarle al paciente un balanceado en donde no haya un exceso de drogas hiposalivantes que puedan producir ese síndrome de boca seca o ardiente que puede ser tan perjudicial. Insisto en que el paciente no debe suprimir la medicación de manera aislada. Debe hacerse un estudio en su situación particular por parte de todo el equipo y el paciente acudir a la consulta para que esa medicación se ajuste y entonces entre todo el equipo multidisciplinario dar la mejor opción balanceada para que el paciente pues tenga controlada la depresión y no padezca los rigores del síndrome de boca seca o ardiente. ¿Por qué es tan importante entonces que esto se controle? Porque la hipoxialia y la xerostomía y el síndrome de boca ardiente nos deben prender una luz roja y ver que hay riesgos que se pueden correr por envergadura. Esto puede abrir la puerta a infecciones crónicas dentro de la cavidad bucal y que pueden pasar a otras partes del organismo, como el tracto cardiorrespiratorio a nivel pulmonar, a nivel cardíaco, a nivel sistémico a través de las articulaciones e inclusive a nivel prenatal a través del cordón umbilical pueden afectar el feto. Esto puede significar un compromiso grave de la salud general del paciente y debemos entonces evitar que eso se convierta en un factor de riesgo. Desde el punto de vista de salud bucal y en los tiempos de pandemia por COVID-19, ¿qué debe hacer el paciente para tratar de mantenerse sano? Hoy en día conseguimos que hay un consenso en la aprobación de consejos de higiene oral durante la pandemia de COVID-19. Antes y después del cepillado, debemos lavar las manos, enjuagarnos la boca con agua regularmente, pero podemos hacerlo también, o es recomendable hacerlo con agua oxigenada o soluciones de povidona yodada al 2%. En lo personal, pienso que es bien eficiente y menos riesgoso el uso del agua oxigenada al 1% porque la povidona puede manchar los dientes por el color oscuro. Entonces se enjuaga la boca, antes del cepillado se cepillan los dientes con una pasta con flúor por un mínimo de 2 minutos después de cada comida. Por supuesto, no debe compartirse el cepillo de dientes, sino que es de uso personal. El cepillo se debe lavar bajo el grifo de agua o puede desinfectarse el cepillo con agua oxigenada o la solución de povidona. Esto, el enjuague del cepillo con agua oxigenada y el enjuague con agua oxigenada antes de la higiene bucal es mandatorio para los pacientes que estén contagiados de coronavirus. Es decir, es obligatorio en el paciente que ya contrajo el coronavirus, así sea un paciente asintomático, que se enjuague con agua oxigenada él antes de la higiene y sus utensilios después de la higiene. Dejar secar los cepillos en posición vertical, separados y lejos del inodoro. Bajar la tapa del retrete cuando vayamos a bajar la palanca para que no vaya a salpicar agua, porque se ha determinado que puede haber presencia de coronavirus en heces y orina. Por supuesto, limpiar muy bien la zona de aseo personal de los baños, como las encimeras, el espejo, el lavabo, etcétera, con una parte de lejía al 5% y 50 partes de agua, es decir, una solución de cloro o lejía. Y por supuesto, dejar secar bien los cepillos para que no haya humedad. Es importante seguir la rutina de higiene en todas las personas del núcleo familiar. ¿Por qué? Porque no hacemos con que en un núcleo familiar de 5 personas hayan 4 que siguen las rutinas y todos los protocolos y otras que no lo cumplan. Más aún si hay alguno de los miembros del núcleo familiar que esté contagiado. Con eso se evita que la carga de gérmenes y virus, tanto en la boca como en los utensilios de higiene bucal y en las áreas que se comparten comunes en los baños, pues
haya menor probabilidad de contaminación, porque la carga viral y bacterial va a ser menos grande en esa superficie. Estos consejos y extremar aún más las medidas de higiene habituales ayudarán a proteger a cada uno de los miembros de la familia y a todos los que te rodean. Sería entonces seguir con la rutina diaria del uso del hilo dental, el uso de enjuagues bucales, fluorados preferiblemente, y también el cambio de cepillo o el recambio de los cepillos, un máximo de duración de 3 meses para cada cepillo. Bien importante desde el punto de vista del paciente, ¿qué debemos hacer si vamos a la consulta? Ahorita, en este momento, aquí en Venezuela, estamos en la fase 3 de la pandemia, que es una de las fases de mayor expansión de la infección por COVID-19. Y entonces, si usted va a salir de su casa, bien sea que va a la consulta o a cualquier otro lado, pues debe recoger su cabello para evitar que el virus se albergue allí, utilizar el cubrebocas, que es mandatorio e indispensable, blusas y camisas de manga larga, llevar gel antibacterial, pantalones que cubran toda la pierna, zapatos, botas o tenis que cubran el pie y no usar accesorios. Así debe ir la gente al consultorio. ¿Okay? Y por supuesto, la tríada importante de lavado de manos frecuente, de distanciamiento social y sobre todo el uso de la mascarilla. Vemos que la probabilidad de contagio con el uso de la mascarilla es como sigue. Si ninguna de las personas, la que esté contaminada y la sana, lo usan, es del 99 o de hasta el 99% de posibilidad de contagio. Si la persona que está contagiada no la usa, pero el interlocutor sano sí lo usa, la posibilidad se reduce al 70%. Si la persona que está contagiada o es portador sano o está enfermo la usa, el interlocutor, si no la usa, tiene 5% de probabilidades de contagiarse. Y si ambos la usan, la persona contagiada y la persona sana, pues la posibilidad se reduce al 1.5%. Es mandatorio el uso del tapabocas en esta fase de la pandemia cada vez que salgamos de nuestras casas. Y podemos hacer la siguiente reflexión. Si te molesta usar el tapabocas, pues te expones a estar con un respirador 24 horas al día por varias semanas y ocasionar un tremendo problema, no solo social, sino familiar, con gran cantidad de angustia, porque no sabemos si la persona que está en estas condiciones pues, va a sobrevivir a la enfermedad. En relación a la protección en función del tipo de mascarilla, vemos que las que están aquí en la línea superior, la N95, la quirúrgica y la FFP1, protegen hasta el 95% en relación a los virus, que es lo más importante en este momento de la pandemia, porque el coronavirus es un virus. Mientras que estas que están acá de carbón activado, algodón, esponja o cualquier tipo de tela, produce una protección del 10% o menos. Tanto las indicadas serían esta y la de uso regular para salir a la calle, esta sería la quirúrgica, y las más profesionales serían estas dos para el tratamiento con pacientes. Desde el punto de vista del odontólogo, ¿qué debemos hacer? Bueno, pues el odontólogo debe brindar todas las medidas de protección durante su ejercicio y generar confianza en sus pacientes cuando asistan a la consulta a través de la aplicación de protocolos estrictos de bioseguridad. Estos protocolos de bioseguridad van quizá mucho más allá de lo que mucha gente conoce y los estamos utilizando regularmente en las clínicas odontológicas para la atención de nuestros pacientes. Porque como dije anteriormente, no sabemos cuánto tiempo va a durar la pandemia y la vida sigue y los pacientes tienen necesidades y tenemos que tratarlos. Entonces, las clínicas hoy en día, por lo menos en la que yo trabajo, la estamos dividiendo las áreas como que fuera un quirófano, áreas en donde no puede pasar el paciente a menos que tenga una vestimenta apropiada, igual que los profesionales. El profesional su gorro para el pelo, sus lentes de protección, su mascarilla, en este caso, una N95, una pantalla para protegerse contra los fluidos, el mono quirúrgico, un delantal sobre el mono quirúrgico, botas o cubrebotas,
y guantes. Eso es el requisito mínimo de vestimenta, el acondicionamiento de los consultorios, dejándolo lo más limpios posible, no solamente al terminar la consulta, sino entre paciente y paciente, limpiando con cloro y con desinfectantes tipo alcohol, las cimeras, etcétera, y con el mínimo de objetos exhibidos que puedan actuar como fómites para que se deposite el COVID. Por supuesto, la vestimenta apropiada no solamente del profesional, sino también del paciente, con toda su protección, sea cual sea la edad que tenga el paciente, esto debe hacerse de esta manera, y evitar que durante los procedimientos o maniobras, pues ocurra el salpicado con las gotitas de flush. Hoy en día a nivel mundial hay aparatología que se está vendiendo para evitar que eso ocurra, para trabajar en unas condiciones en las que prácticamente no sale nada de fluido cuando estamos trabajando. Sin embargo, estos aparatos complicados no llegan a Venezuela o son de un costo sumamente elevado. Pero como los venezolanos somos guerreros, pues aquí hemos diseñado a nivel de nuestro consultorio como una especie de pantalla movible que va conectada al eyector de alto volumen y alta succión, alta velocidad de succión, en donde las goticas que van saltando pues van cayendo y se las va tragando acá y evitan que se esparza por el resto del consultorio. Es decir, actuando con todos los criterios de bioseguridad. Pero algo bien importante que debemos ofrecerle a nuestros pacientes es todo nuestro profesionalismo, nuestro amor, nuestra conciencia de que estamos tratando un ser humano que en este momento puede tener alterado su mundo emocional, su resistencia psicológica, puede estar quebrada, puede estar padeciendo estrés por la situación difícil que estamos viviendo, o puede haberse exacerbado un trastorno de ansiedad y tener una fobia, un ataque de pánico, o puede tener una gran depresión por el aislamiento y sentirse encerrado porque hay una amenaza fuera que no lo deja salir. Entonces, todo eso es importante que lo consideremos antes de abordar el tratamiento bucodental. Unas últimas reflexiones en relación a la pandemia de COVID-19 y de la salud bucal. Como ya dije, estamos en la fase 3 de la pandemia de COVID-19, que es la fase de ascenso rápido, donde se acumulan un gran número de casos de contagios y de hospitalizaciones. Desde el punto de vista histórico, esto va a pasar en algún momento. Esto no va a durar para siempre. Pero mientras dure la amenaza, que es como una ola hasta que reviente y termine de pasar, van a haber algunas personas que van a resultar inmunes y van a sobrevivir a la pandemia y otras que no. En la medida en que la persona esté protegida, esa ola que amenaza con arrastrarlo a todo se va a llevar primero al coronavirus y la persona no se va a enfermar y cuando la ola pase pues va a estar sana. Pero la persona que utilice las medidas de protección de manera tardía va a ser arrastrada con la infección por COVID-19 y probablemente va a sucumbir. Hay varias cosas que debemos ahora exacerbar. Una regla cruda, pero es una regla de oro, es tratar a todos como si todos estuviéramos contagiados. Eso habla del distanciamiento social. Tener mucho cuidado y evitar las aglomeraciones. Tenemos que aprender a vivir en una nueva normalidad hasta que todo esto pase. Pero pasa que muchos de nuestros compatriotas no creen, otros no se cuidan y algunos ignoran las reglas sanitarias. Es decir, no hacen nada por cuidarse ellos mismos ni cuidar a los suyos. Entonces, ¿de qué vale todo el esfuerzo, el sacrificio de vidas humanas, de profesionales de la salud, cuando siguen las personas violando las normas de seguridad, no respetan el distanciamiento ni la propia protección? Es realmente frustrante ver cómo esas aglomeraciones siguen. Y aquí entonces valdría la pena preguntarse, estamos en la fase 3 de la pandemia de COVID-19, pero comprendemos el peligro y el sacrificio de muchos. Sabemos la cantidad de personas que han muerto. Comprendemos que esto puede ser un riesgo de salud
y que puede poner en riesgo nuestra vida. Bueno, si nosotros vemos este video que tenemos acá, pues nos vamos a dar cuenta de que hay cosas que no se explican. Bueno, como podemos darnos cuenta, este tipo de actitudes, que son actitudes realmente que dejan mucho que desear ante una pandemia como la que estamos viviendo a nivel mundial, pasan por el asombro, al estupor, a la frustración y a la desesperación y a la rabia, porque, como dije anteriormente, no estamos conscientes del riesgo que se corre y el sacrificio que se hace para controlar la pandemia. Estas personas que estuvieron en esa actitud retadora, en los tambores de San Juan que se produjeron aproximadamente hace unos 10 días, quizá un poco más, posiblemente muchas de ellas van a estar contagiadas y van a contagiar a otras, y eso lo veremos en un par de semanas. Dios quiera que no sea. Me despido dándole nuevamente las gracias al equipo multidisciplinario del Instituto de Neurología y Neurociencias Aplicadas por la oportunidad de compartir esta información. Estaremos atentos a las preguntas y respuestas que se puedan producir y, bueno, pues siempre confiando en que esto sea una información de utilidad para nuestros pacientes, nuestros queridos pacientes y para todo el gremio de salud en general. Muchísimas gracias. Agradecemos al doctor Alfredo Díaz por compartir esta valiosa información, destacando la importancia de la visión integral de la salud y el enfoque preventivo, siempre con la orientación de un equipo multidisciplinario dispuesto a dar adecuada atención en la consulta presencial o como consecuencia de la situación actual a través de la consulta online. Reiteramos nuestro agradecimiento a toda la audiencia por su valiosa y activa participación. Nos despedimos y esperamos nuevamente encontrarnos el próximo viernes como de costumbre. Buen día.